Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 525 de nuestra 8ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la resurrección, el corazón de la fe. Descubre cómo César Vidal desentraña el poderoso mensaje de 1 Corintios 15, explorando la resurrección de Cristo y su impacto transformador en la vida cristiana. Acompáñanos en esta reflexión profunda que combina historia, teología y esperanza. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bien, hoy continuamos con nuestro estudio de 1 Corintios y continuamos con el capítulo 15 que empezamos la semana pasada. La semana pasada señalábamos cómo la misma idea de resurrección era una idea repugnante para el mundo pagano, que podía ser muy culto y muy filosófico, pero que consideraba que eso de volver a tener un cuerpo, aparte de que era un disparate y un absurdo, era una desgracia. El gran sueño del mundo clásico era que el alma volara libre en el momento de la muerte y consideraba que la idea de estar en el cuerpo de por sí era una calamidad. Incluso utilizaban un adagio en griego que es soma sema, que significa el cuerpo es una tumba. No tenía ningún sentido para esta gente que se pudiera volver a un cuerpo con la resurrección. Y recordamos cómo cuando Pablo predica en Atenas, en el momento en el que él habla de la resurrección, empiezan a reírse de él, porque eso no tiene ni pies ni cabeza aparentemente. Pero Pablo señala cómo la resurrección no solamente es que es verdad, sino que es una parte esencial del mensaje cristiano. En los primeros 11 versículos vimos cómo Pablo, por supuesto, no pretendía ser el fundador del cristianismo, como dicen ahora muchos, sino que Pablo era un personaje que estaba predicando lo que a su vez él había recibido. Y en esa predicación, que era como Cristo había cumplido las Escrituras, muriendo por nosotros, siendo sepultado y resucitando, la resurrección tenía un papel efectivamente tremendo. Y eso no era una idea filosófica, como los griegos podían tener muchas ideas filosóficas, sino que era un hecho histórico. Y Pablo daba más de 500 testigos de que efectivamente Cristo había vuelto de los muertos, había resucitado y podía decir, bueno, algunos se han muerto. En estos 20 años aproximadamente, desde que Jesús resucitó hasta ahora, pues sí, hay algunos que se han muerto, pero la inmensa mayoría siguen vivos y pueden dar testimonio de lo que sucedió. Y para que veáis que el testimonio es correcto, no incluyo a las mujeres. Estoy hablando fundamentalmente de los hombres y empiezo hablando de Pedro y no menciono a María Magdalena ni a otras para que nadie me diga que, bueno, esto es una invención de histéricas y esto no es algo que se pueda creer. Os estoy hablando de los mismos testigos que aceptaría cualquier tribunal. Pablo no solo mostraba la importancia de la resurrección o cómo es central en nuestro mensaje y en el futuro, sino que hablaba también de cómo la resurrección muestra que Cristo es el centro de la acción de Dios. La acción de Dios no tiene un reloj que es Israel, aunque haya mucha gente que repita esto. El reloj verdadero de Dios antes y después del nacimiento de Jesús ha sido el Hijo. Y en ese sentido, cuando Dios en Génesis 3 anuncia a nuestros primeros padres que va a haber una salvación, habla de ese varón que va a descender de una mujer y que aplastará la cabeza de la serpiente. Desde el principio, Cristo es el centro de la historia. Y la historia puede afirmar que el tiempo se ha cumplido cuando aparece Cristo,
y la historia podrá decir que se ha consumado cuando Cristo vuelva en el futuro. Y el centro de la historia no es un pueblo, no es una raza y no es una nación, sino que es Cristo. Y en los últimos versículos que vimos la semana pasada, Cristo aparecía como las primicias de la resurrección. Cristo aparecía como el que resucita a los suyos cuando Él regresa, y Cristo aparecía como el que consuma la historia cuando acabe con el último enemigo de la humanidad, que es la muerte. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y ahora Pablo empieza con algo que es tremendamente importante, y es la afirmación de que si no hay resurrección, todo es absurdo. De alguna manera es como si volviéramos hace unos meses atrás a los estudios de Eclesiastés, en esos capítulos donde se hablaba de que la humanidad vive en la vaciedad de esta existencia, si solo vive en lo que hay debajo del sol, y Pablo viene a decir que la vida es absurda si no hay resurrección, y que la vida es absurda sobre todo, especialmente para los cristianos, si no hay resurrección. En este capítulo 15 y versículo 29, después de que él ha estado desarrollando el argumento anterior, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Primera pregunta, bastante interesante, porque parece que hay un bautismo por los muertos, que es lo que lleva a la secta de los mormones a bautizarse por todos los antepasados y a tener unas genealogías de todos los posibles antepasados siglos atrás, porque se supone que aquí se habla de que tenemos que bautizarnos por los muertos. No hace falta decir que el texto no dice nada de eso. Lo que Pablo está diciendo es algo tremendo. Si efectivamente no hay resurrección, ¿qué sentido tiene el haberse bautizado siguiendo el testimonio de gente que no va a resucitar? No nos estamos bautizando en lugar de los muertos, el texto griego no es eso lo que dice, sino a causa. Todos nosotros en algún momento escuchamos el Evangelio de alguien. Si aceptamos el Evangelio, efectivamente en un momento determinado nos bautizamos. ¿Qué utilidad tiene ese bautismo al que nos impulsó gente que en realidad van a acabar siendo simples muertos que no se van a levantar? Realmente, si alguien piensa que no va a haber resurrección, al final aquí estamos en un juego de muertos. ¿Y cuál es la razón de atender a gente que no pasarán de ser muertos? Primera pregunta de Pablo. Segunda, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Segunda cuestión, ¿cuál es la utilidad en última instancia de ser cristiano si no hay resurrección? ¿Por qué tiene uno que complicarse la vida y por qué tiene que pasar riesgos si no sirve de nada? Versículos 31 y 32. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hay gente que cree en el Señor, que se ha convertido y que tiene vidas tranquilas. Se convierte, su vida sigue siendo una vida normal, mejora en algunos aspectos y tiene vidas tranquilas. Pero el hecho de ser cristiano para mucha gente implica riesgos. Y Pablo habla de un episodio que no conocemos, de los 2 años en que estuvo en Éfeso, donde dice que peleó con las fieras. Lo más posible es que las fieras fuera la gente que organizaba tumultos en Éfeso y que continuamente intentaba hacerle la vida imposible y no que lo echaran a los leones o cosa parecida. Pero la cuestión es decir, vamos a ver, vosotros por lo menos conocéis el episodio de Éfeso. Sabéis lo que significó que yo estuviera 2 años en Éfeso. En Éfeso me libré de que me lincharan por esto. Y podría poner otros ejemplos que no hacen ahora el caso. ¿Qué sentido tiene eso si verdaderamente no hay resurrección? No tiene ningún sentido. En realidad, si no hay resurrección, lo más lógico sería intentar disfrutar
de aquello que nos ofrece la vida, del tipo de comamos y bebamos, porque mañana nos vamos a morir, pero además de que nos vamos a morir, es que nos vamos a quedar en la tumba, nunca nos vamos a levantar de esa tumba, no tiene ningún sentido asumir ningún tipo de riesgo. Cuando yo era muy jovencito, estoy hablando de hace 50, 51 años, y yo estaba en los Testigos de Jehová, conocí a una señora mayor que tenía una sobrina que vivía con ella. La sobrina era un poco mayor que yo, pero era una jovencita también, y ella era una señora ya mayor. En el año 1975 se supone que tenía que haber venido el fin del mundo, o como dicen los Testigos de Jehová, el fin de este sistema de cosas, y efectivamente esperábamos que para el otoño se iba a producir. Yo no sé por qué bastante gente se dedica a dar fechas del fin del mundo y que luego nunca acierta, lo ubica en el otoño, pero esto parece una manía. Y entonces se supone que para el otoño iba a venir el fin de este sistema de cosas, y por supuesto no hace falta que les diga que no vino. En el caso de esta mujer, esto lo resintió de una manera muy especial por renuncias que ella había hecho de su vida anterior. Era una señora que durante una época había sido cantante en teatros, en un momento determinado ya no tenía edad ni para cantar ni para lucir las piernas, y no sé cómo consiguió que le dieran la concesión de un estanco. En España los estancos son unos comercios donde se vende tabaco, sellos de correos, etcétera, que no es un gran esfuerzo mantener el estanco, pero por lo menos en aquel entonces daba unos ingresos bastante decorosos, porque la gente fumaba muchísimo. Y entonces tener un estanco, que además había un número limitado, con lo cual tenías garantizado los clientes y los ingresos, era algo muy codiciado. Generalmente te lo daban por alguna influencia. No sé si es que cantando cuplés esta señora convenció a algún funcionario, pero le dieron un estanco. Pero los Testigos de Jehová son muy estrictos con el tabaco, te pueden expulsar por fumar un cigarrillo. Y por supuesto, en el momento en el que esta señora se hizo testigo de Jehová, pues evidentemente no podía mantener el estanco y renunció al estanco, perdiendo mucho dinero. Bueno, el fin del mundo iba a llegar en 1975, significaba que perdías dinero por una temporada y luego iba a venir el paraíso más que compensado. Como inversión estaba más que compensada. Pero llegó en 1975 y no llegó el fin. Y entonces esta mujer empezó a contarme de manera muy secreta, porque si te denunciaban también te podían expulsar por eso, empezó a contarme su amargura, porque había perdido un negocio que le iba muy bien, porque el fin del mundo iba a llegar en 1975, en 1975 no había llegado, y ahora lo que tenía por delante era previsiblemente una vejez bastante miserable, esperando que a lo mejor su sobrina se casara y dejara de ser una carga. Y aquella desilusión era tan grande que en un momento determinado abandonó totalmente los Testigos de Jehová. Ya solo les encontraba defectos. Con razón, pero los había soportado durante los años anteriores. Si efectivamente el fin del mundo no llegaba en 1975, todo lo que había hecho era una solemne estupidez. Y el razonamiento de Pablo aquí es similar. Si efectivamente la resurrección existe, todo tipo de sacrificios que podamos afrontar o por los que podamos pasar merecen la pena. Es verdad, a veces la oposición es terrible. Es verdad, a veces la oposición es violenta y agresiva. Es verdad, en términos materiales podemos perder muchas cosas. ¿Qué me vais a contar a mí? Que tuve que salir de Éfeso, que si no me sacan, allí mismo me linchan. Pero todo eso queda más que compensado por el hecho de que efectivamente va a haber una resurrección de la cual las primicias fue Cristo y de la cual hay muchísimos testigos, centenares de testigos en estos mismos momentos. Y si no fuera así, seguir a Jesús no tiene ningún sentido, porque en realidad era un despistado, era un idealista, predicaba cosas que además humanamente no parece que tengan ningún sentido. Si Jesús no ha resucitado, si nosotros no vamos a resucitar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y en vez de estar aquí escuchándome a mí,
que puedo llegar a ser muy aburrido, vámonos fuera, que hace un sol estupendo y por lo menos nos damos un paseo. Y efectivamente el argumento de Pablo es muy sólido, tan sólido como aquella mujer que de pronto se dio cuenta de que en 1975 ya el fin no iba a llegar y dijo, ¿qué voy a hacer yo aquí más el estúpido estando con los testigos de Jehová? Continuó una vida, por cierto, bastante amargada hasta el momento que se muriera, que supongo que será hace mucho tiempo. Y Pablo, en este momento, introduce dos referencias antes de seguir hablando de la resurrección, que son muy interesantes. Versículos 34, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Estamos discutiendo el tema de la resurrección y tengo que deciros dos cosas. Primero, tened cuidado con las malas conversaciones y con las falsas enseñanzas. Porque cuando uno se ve envenenado, inficcionado, infectado por ese tipo de malas conversaciones o de enseñanzas falsas, eso va pudriendo lo que son los comportamientos adecuados. Si de pronto alguien, como Pablo menciona al principio del capítulo, dice, no, resurrección no va a haber. Eso nosotros los griegos lo sabemos, que aparte de ser una imposibilidad, es un absurdo y además sería negativo. Bueno, pues si dejas que eso te vaya carcomiendo, eso afectará a tu forma de vivir. Por ejemplo, habrá algún momento en que dirás, ¿cuál es el sentido de aquello a lo que tengo que renunciar o aquello que tengo que cambiar porque soy creyente? Ninguno. Si realmente esta vida es todo lo que hay, ninguno. Y en segundo lugar, habrá quien pueda presentar supuestamente argumentos racionales contra la resurrección de los muertos, pero eso es algo absurdo. Versículos 35 y 36. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, no nos engañemos, habrá gente que puede plantear preguntas que supuestamente derriban lo que creemos. Vamos a hablar de eso hoy también en la predicación del culto, pero no os engañéis. Esas preguntas no pasan de ser necedad y no alteran en absoluto la veracidad de los hechos históricos. Y Pablo introduce a continuación una nueva cuestión. ¿Cómo vamos a resucitar? Y esto es algo tremendamente importante. A la gente le gusta hacerse muchas preguntas sobre el futuro y sobre cuestiones escatológicas. Como la Biblia es bastante discreta sobre esto, pues se lo inventan y seguimos adelante. Hubo un periodo en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo los siglos del 2 al 5, donde a la gente le apetecía saber más cosas sobre la vida de Jesús. Y como no era posible saberlas, porque los evangelios cuentan lo que cuentan, empezaron a escribir evangelios apócrifos donde se hablaba de la infancia de Jesús, de la familia de María, etcétera, etcétera. Todo era mentira, pero a la gente le encantaba. Y de pronto en uno de esos evangelios apócrifos, pues leía que el niño Jesús hacía unos pajaritos de barro y de pronto los soplaba y el pájaro de barro se convertía en un pajarito que echaba a volar. Era una majadería mayúscula. Pero bueno, a la gente le gusta aparentemente saber más allá y eso sucede exactamente igual con la escatología. Y Pablo habla de cómo va a ser la resurrección, pero no crean ustedes que se pierden los detalles que querría conocer mucha gente. Y dice así, versículo 35 hasta el 49. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales
y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Primera cuestión, ¿cómo resucitarán los muertos? Dirá alguno, versículo 35, ¿con qué cuerpo vendrán? Respuesta de Pablo, versículo 36, tú eres tonto. Hombre, aquí pone necio, parece que es más elegante, ¿no? O sea, viene alguien, te dice una pavada y le dices, ¿usted es así de tonto o solo lo finge para que nos riamos un rato? Claro, el otro se siente ofendido, ¿no? Le dices necio, parece que es más espiritual. Bueno, pues esto es como si de pronto alguien te plantea la pregunta y la respuesta de Pablo es, eres imbécil. Vamos a ver, hijo mío, que parece mentira que seas tan tonto. Cuando uno siembra algo, lo que sale es lo mismo. Si tú siembras tomates, lo que sale de la mata son semillas de tomates, o son unos tomates que da gusto verlos, redonditos, coloraditos, etc. Bueno, pues de entrada ya sabes que para que crezca algo tiene que morir. La semilla del tomate se muere y da lugar a la mata del tomate con los tomatitos. Y segundo, tú miras el tomate y miras la semilla, y salvo que reconozcas la semilla, tú no sabes si de esa semilla nacen pepinos o pimientos o tomates o patatas. De manera que ponerte a imaginar sobre cómo vamos a ser, bueno, la resurrección, pues seremos más o menos como ahora, pero en la etapa juvenil, por ejemplo, cuando yo tenía mucho más pelo y me lo podía dejar largo, y por supuesto sin las libras de grasa que tenemos en el abdomen, y hombre, la nariz que la tengo torcida la tendré recta. Tú eres tonto, ¿verdad? Diría Pablo. Primero, para que pueda surgir algo, muere antes. Y segundo, lo que sale no se suele parecer mucho. Como dice el versículo 38, además Dios ha hecho que las semillas sean distintas, pero luego lo que sale de la semilla, que no se parece en nada a la semilla, es algo que Dios ha dado. Segunda cuestión. Estás hablando partiendo de la carne que tenemos y que conocemos. Pero si piensas un poco, no toda la carne es igual. Es decir, no es lo mismo la carne de los hombres que de los animales, que de los peces o de las aves. Esto lo sabe cualquiera. Es decir, cualquiera que coma ternera sabe que la ternera no es igual que el pollo y el pollo no es igual que un pedazo de salmón. Y si aquí Pablo hubiera incluido a los reptiles, todavía sería más tremendo. Hace unos días volví a comer, y hacía años que no lo hacía, ancas de rana, que supongo que a algunos escucharlo les dará mucho asco. Las ancas de rana saben a pollo de calidad. Es decir, el sabor y la textura es como si comieras pollo. Si de pronto te dieran la carne de las ancas de rana picada y te la comieras, dirías, el pollo es muy bueno, no es como el que generalmente compramos en el supermercado. Son ancas de rana. Cualquiera que haya comido un reptil, como por ejemplo la iguana, sabe que sabe igual que el pollo. Y hay gente que me cuenta que el gato es idéntico al conejo. Esa prueba no la he hecho y no tengo interés en hacerla. Pero supuestamente es así. Y Pablo dice, vamos a ver, que la carne que vosotros conocéis, si os ponéis a pensar, no es solo la carne humana. La carne humana no es como un pollo. El pollo no es como una trucha. La trucha no es igual que la ternera, aunque empiece por la misma letra en español. De manera que especular sobre esto es algo absurdo. Pero es que además, si os ponéis a pensar, veréis que esto no solo no se reduce a los animales. Echad una mirada a los astros que nos rodean. ¿Es igual el Sol que la Luna? No. Incluso aunque el Sol es una estrella, ¿es igual que otras estrellas? No. Aquí hay un cielo muy despejado en Alexandria. De modo que yo algunas noches salgo y a ojo descubierto, sin utilizar ni catalejo, ni telescopio, ni nada, miro las estrellas y entonces puedo ver algunas de las constelaciones. Veo la Osa Mayor, veo la estrella polar y son distintas. Son distintas. La gloria de esos astros son distintos. ¿Y por qué pensáis que de alguna manera, si todo eso es distinto, si la planta no se parece a la semilla que muere para nacer,
os podéis poner a especular sobre cómo va a ser el cuerpo de la resurrección. Hay que ser un poco tonto, ¿eh? Bueno, Pablo diría aquí que necio entero, no un poco tonto. Pero de todas formas, Pablo va a dar 5 características de ese cuerpo, porque en última instancia sabe que la gente se desilusiona si no descorres un poquito el velo de lo desconocido, y entonces va a decir 5 cosas que son ese cuerpo que tendremos en la resurrección. Primera, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nuestro cuerpo es un cuerpo vinculado a la corrupción desde el mismo momento en que nacemos. Va a acabar corrompido el cuerpo por completo en la tumba y se acabará convirtiendo en una masita de minerales, en polvo, pero nuestro cuerpo lleva la corrupción dentro de sí desde que nace. Nuestro cuerpo, en el momento en el que come, arroja corrupción en el mismo recién nacido, que además no puede controlar cómo evacúa esa corrupción. Eso es algo que desaparecerá. Conocemos un cuerpo unido perpetuamente toda la vida a la corrupción, expulsando corrupción y acabando en corrupción. Tendremos un cuerpo absolutamente incorruptible. Se sembrará un cuerpo muerto que se va a corromper o que ya estará corrompido, y lo que se levantará será un cuerpo incorruptible. Segundo, versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Segunda, cuando nosotros enterramos un cuerpo, por muy buen aspecto que tenga el cadáver, por muy bien que lo hayan embalsamado, por muy alegre que luzca el difunto, es un cuerpo que desde luego es sembrado en deshonra. Lo que estamos viendo es el final de un ser humano, es la cáscara del ser humano. Y Pablo dice, eso es lo que se siembra. Vamos a sembrar una especie de cáscara de lo que somos. ¿Y qué va a suceder? Va a resucitar en gloria. Es un cambio verdaderamente impresionante. Cuando uno ha visto bastantes cadáveres, yo no he trabajado de enterrador nunca, pero sí me ha tocado ver muchos cadáveres a lo largo de mi vida, efectivamente la sensación es que uno tiene ahí una vaina, que uno tiene ahí una cáscara, que uno tiene algo que se ha quedado vacío y que efectivamente tiene muy poca importancia. En pocas horas va a empezar a descomponerse, además, seguramente. Pero como dice Pablo, eso que se va a enterrar, que se siembra, se va a levantar en gloria. Y esa es una diferencia bien notable. Tercero, de nuevo en este versículo 43, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Tremendo. Cuando enterramos un cuerpo, si está débil, ni se mueve, ni oye, ni entiende, ni puede hacer nada. Es el despojo que queda de un ser humano. ¿Y qué va a pasar? Cuando se levante, se va a levantar en poder. Toda la impotencia, todo ese despojo, toda esa nada que ha quedado reducida a una cobertura material, y qué es lo que se sepulta, se levantará en poder. Cuarto, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuarto, y esto es muy importante, el cuerpo que va a resucitar es un cuerpo que no es un cuerpo animal como el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un cuerpo, el autor de Eclesiastés lo recordaba a lo largo de su libro, que es muy parecido al de los animales. Es más, a ciertos animales es parecidísimo. Y como dice el propio autor de Eclesiastés, pensando debajo del sol, a ver quién ha visto si el espíritu del ser humano cuando se muere sube arriba y el espíritu del animal cuando se muere va hacia abajo. Eso no hay quien lo conteste debajo del sol. Y Pablo dice, sí, es verdad, tenemos un cuerpo animal, comparte muchas funciones con los animales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos, enfermamos, morimos. Como le puede pasar a un chimpancé o a un conejo o cosa parecida. Yo recuerdo que pocos días antes de que muriera mi padre, y los análisis era que, estaba mal de salud, pero si se cuidaba podía vivir 10 o 15 años más,
Mi hermano me telefoneó para decirme que mi padre se iba a morir irremisiblemente. Yo que había hablado con 2 médicos, digo, bueno, vamos a ver por dónde sale mi hermano. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Sí? Porque yo he tenido animales y sé cómo se ponen algunos antes de morir. Y cuando yo lo escuché dije, anda que vaya comparación de un hijo para un padre. Acertó, a los pocos días mi padre fallecía. Es decir, nos parecemos increíblemente a los animales. No voy a seguir por ahí porque sé que los podría llevar por mal camino, pero lo cierto es que el cuerpo de la resurrección, lo que va a caracterizar ese cuerpo no es el parecido con los animales, sino con realidades espirituales, lo cual no quiere decir que vamos a ser una especie de espíritus etéreos, ni mucho menos. Se habla de un cuerpo de resurrección. Pero es un cuerpo donde el elemento espiritual va a ser determinante, mientras que hoy en día lo determinante es el elemento material, es el elemento animal. Y todavía más importante, va a ser un cuerpo semejante al de Cristo. Versículos del 45 en adelante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Última cuestión, será un cuerpo a la imagen del de Cristo. Y Pablo introduce aquí un paralelo que desarrolla también en la carta a los romanos, y que es ese primer hombre, nuestro primer antepasado, que es Adán, y luego la aparición del último hombre, que es el Señor, que es Cristo. ¿Cómo era Adán? Bueno, pues Adán pecó y efectivamente hemos tenido de él un cuerpo corruptible que en algún momento desaparece. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo fue crucificado y murió, pero al mismo tiempo resucitó. Y la imagen que vamos a tener en la resurrección no va a ser la imagen de Adán, va a ser la imagen de Cristo. Y además tengamos una cosa en cuenta, va a ser un cuerpo para siempre, porque como dice este versículo 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo en la resurrección, aunque eso con toda seguridad se nos escapa hasta donde llega, y Pablo no está para perderse en detalles para mentes curiosas. De manera que es un aspecto importante. ¿Y cuándo va a suceder eso? El cómo Pablo, hasta donde podemos entender, nos lo ha mostrado. Pero ¿cuándo va a suceder? Y Pablo aquí repite, de manera comprimida, pues prácticamente lo que dice en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Primero, dentro del cuándo, tenemos que saber que no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Cristo venga, algunos de nosotros, seamos nosotros o generaciones que vengan después, estarán vivos y no van a morir antes de reunirse con el Señor, pero sí van a ser transformados exactamente igual que los que murieron y van a resucitar. El cuerpo, incluso vivo, de los creyentes sí será transformado. Y será transformado igual que el de aquellos que resucitan en Cristo. Primera cuestión, esa transformación es una transformación que gracias a Dios vamos a vivir todos nosotros, estemos muertos o estemos vivos cuando venga el Señor. Esa transformación se va a producir a la trompeta final, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
En un momento de la historia sonará la trompeta final. Aquellos que han muerto resucitarán en Cristo. Aquellos que estén vivos, pues lo que sucederá con ellos es que en ese momento serán transformados iguales. Y la suerte de todos aquellos que han seguido a Cristo, vivos o muertos, será la de recibir ese cuerpo glorioso. Es lo mismo que aparece en 1 Tesalonicenses 4, vamos a ir allá, que muestra hasta qué punto ciertos mapas escatológicos deben mucho a la imaginación del hombre y bastante poco, si es que algo, a lo que enseña la Biblia. Porque en 1 Tesalonicenses 4 y versículos del 13 en adelante, Pablo describe lo mismo. Y dice así, 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El mapa escatológico, que supone que primero hay un arrebatamiento, luego pasan 7 años y vuelve otra vez Cristo, que sería no la segunda venida, sino la tercera, y que entonces hay una resurrección, etcétera, no encaja en lo que enseña Pablo. Pablo dice que Cristo viene, y cuando Cristo viene es cuando se produce ese arrebatamiento, y al mismo tiempo los que están muertos resucitan, y en ese mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, los que vivan son transformados y se van junto con los resucitados con Jesús. Y por supuesto ni palabra del Israel restaurado de la semana 70 de Daniel, que por cierto se cumplió en el siglo I, ni cosa parecida. O sea, ahí hay una serie de novelas que se suelen contar y que la gente cree muy ingenuamente, pero bastaría con que leyera lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4 para ver que ese esquema no se sostiene. Pablo no menciona nada, absolutamente nada, de unos hechos que supuestamente tienen que producirse entonces. Y no lo menciona porque no es cierto ese esquema. Es más, es un esquema que aparece en el siglo XIX. Durante 1800 y pico años, los creyentes de toda la historia no lo conocieron, lo cual es significativo. Versículos 53 al 56, donde Pablo consuma lo que viene a continuación, igual que en el relato de Tesalonicenses. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, y en ningún sitio en la Biblia dice que va a venir en 2 etapas separadas entre sí por 7 años, en ningún sitio. Cuando venga, lo que va a suceder es que recogerá a su pueblo. Aquellos que estén muertos resucitarán. Y aquellos que están vivos, como dice aquí Pablo, en un abrir y cerrar de ojos se verán transformados como los que resucitan, y juntamente unos y otros serán arrebatados al encuentro del Señor, y así estarán siempre con el Señor. Y habrá acabado la gran maldición de la historia, que es precisamente la muerte. La muerte, que como dice el autor de la carta a los Hebreos, es el arma que ha utilizado durante milenios el diablo para tener asustado al ser humano.
No hay ninguna razón para sentir ese miedo, porque Cristo venció a la muerte y gracias a Cristo nosotros también tenemos esa victoria. Pablo concluye este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que es un capítulo bastante extenso y al mismo tiempo bastante denso, con dos conclusiones. Y esto es bastante importante cuando se está hablando de muerte, pero también de resurrección. La primera conclusión, en el versículo 57, es que tenemos que dar gracias a Dios porque nos da la victoria en Cristo. De nuevo leo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando finalmente acabe la historia y acabe con la segunda venida de Cristo y la transformación en inmortalidad de aquellos que han seguido a Cristo y han sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo, y tengamos un cuerpo glorioso como el de Cristo en la resurrección, desde ahora, como eso va a suceder, tenemos que dar gracias a Dios porque nos da la victoria en Cristo. Y alguno diría, bueno, a veces sí, a veces no. Evidentemente, cuando Pablo tuvo que salir huyendo de Éfeso porque si lo enganchan, lo linchan, pues si eso es la victoria. Cuando yo he tenido que marcharme de mi país porque me salvé por unas horas de volar por una bomba y al aterrizar en Estados Unidos me dijeron no vuelvas que la próxima vez no van a fallar, si eso es victoria. Cuando hay creyentes en estos momentos en el mundo que se da la circunstancia de que están encarcelados o que a veces son muertos por defender la fe en el Señor, si eso es victoria. Y Pablo está hablando con una perspectiva total. Claro que hay una victoria y que esa victoria es una victoria en Cristo. En el siglo XVI hubo un personaje admirable desde muchos puntos de vista, holandés, sacerdote católico, que se llamaba Menno Simons. Y en un momento determinado, Menno Simons, que era sacerdote, se puso a leer la Biblia y llegó a la conclusión de que la Iglesia Católica era falsa, de que sus prácticas eran antibíblicas y de que su enseñanza era contraria a las Escrituras, y abandonó la Iglesia Católica. Y conoció un pequeño grupo de anabautistas en Holanda, se sumó a ese grupo, se bautizó dentro de ese grupo y se convirtió en un predicador itinerante. Menno Simons era un personaje tan molesto que el emperador de Alemania, que al mismo tiempo era rey de España, fue poniendo recompensas en monedas de oro por su cabeza. Y la recompensa fue subiendo. Inicialmente era una cantidad muy modesta de monedas de oro. Al final de la vida de Menno Simons la recompensa era ya 5.000 monedas de oro, que era una cantidad absolutamente fabulosa. Durante las últimas décadas de su vida, Menno Simons no pudo dormir 2 noches seguidas en el mismo sitio. Llegaba a un lugar, se reunía con un grupo clandestino, predicaba el Evangelio, y si dormía ahí, el día siguiente tenía que dormir en otro sitio. Haber dormido 2-3 noches seguidas en el mismo lugar le podía haber costado la vida. Y Menno Simons, que se pasó prácticamente desde que se convirtió hasta que fue con el Señor en un estado de continua persecución, además itinerante, decía lo siguiente, que es lo mismo que aquí está diciendo Pablo. Si uno comprende la historia de la humanidad, se da cuenta de que la historia de la humanidad es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y hay momentos a lo largo de esa guerra en que el bando del bien pierde batallas. Y hasta es posible que nos toque vivir en una época en que el bando del bien sea el que pierda las batallas. Además podía añadir, como por ejemplo ahora. Pero hay una cosa de la que podemos estar seguros, y es que cuando acabe esta guerra, nosotros vamos a estar en el bando vencedor. Y es lo que Pablo dice. Sí, es verdad, hay cosas muy difíciles, y las cosas que a veces se pasan como creyentes son muy difíciles. Y si la resurrección no fuera cierta, no merecería la pena pasar por esas cosas.
Pero es que de lo que podemos estar seguros es de que aquel que venció a la muerte es el que nos va a dar la victoria al final. Y tenemos que darle gracias por ello. Y eso es algo que tenemos que recordar todos los días, porque hay días en los que lamentablemente, y por más que algunos falsos maestros digan lo contrario, claro que tenemos que encajar derrotas. Y hay días en los que tenemos grandes dificultades y hay días en que no vemos la salida. Como dice el salmista en el Salmo 121, miro a los montes y me pregunto de dónde va a venir mi socorro. Hay días así. Pero la enseñanza clara que deriva de la resurrección y de otros aspectos es que cuando esta guerra acabe al final de los siglos, nosotros vamos a estar en el bando vencedor. Y ya le damos gracias a Cristo por eso. La segunda enseñanza, y no menos importante, es muy práctica, porque Pablo, a diferencia de tanto mal predicador, era enormemente práctica. Y dice así en el versículo 28, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay gente a la que le encanta la escatología para desobedecer de manera constante, repetida y pertinaz el mandato de Jesús de no es cuestión vuestra conocer los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad, y vosotros lo que tenéis es que ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 6 y 7, por si alguien quiere mirarlo en casa. Y Pablo aquí vuelve a decir lo mismo. Como todo esto va a suceder, vuestra misión no es poneros a hacer cálculos ahora a ver si me va a pillar cerca. Y merece la pena alquilar un apartamento para irme de vacaciones en verano, o Cristo va a volver antes y es perder el tiempo. No, las consecuencias que hay que sacar de que la historia va a tener una consumación son distintas. Y son muy prácticas. Y es penoso y lamentable cuando los creyentes, en vez de estar en eso, pues pierden el tiempo, como por ejemplo la semana pasada, que era luna de sangre y se supone que era el arrebatamiento, pero iba a ser también este sábado, porque los que lo anunciaron para la semana pasada dijeron que había una semana de error y entonces iba a ser esta, y o nos hemos quedado todos porque somos un rebaño de infieles, o evidentemente los falsos profetas nunca mueren, realmente, es algo tremendo. Pero lo que dice aquí Pablo es tremendo. Primero, hermanos míos amados, porque os quiero. Aunque sé que hay algún necio entre vosotros, aunque sé que hay gente que, lo digo con mucho pesar, no ha conocido al Señor, yo os quiero. ¿Y qué os digo? Que estéis firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Lo que tenéis que hacer es estar firmes. Y no tener un rato de entusiasmo una semana y a la semana siguiente desinflaros. Y manteneros desinflados 3 meses y luego volver a entusiasmaros, ¿no? Hay muchos creyentes que lamentablemente son así. No, lo que vosotros tenéis que hacer es estar firmes y constantes. Y creciendo siempre en la obra del Señor. Eso es lo que tenéis que hacer. Y no dedicaros a pensar cosas raras, que además es imposible que sepáis la respuesta, porque el Señor no la ha revelado, y si Él no la ha revelado, no lo podéis saber. De modo que dedicaos a eso, a crecer en la obra del Señor. Ahora, fíjense en la expresión no es con la obra del Señor creciendo, sino creciendo en la obra del Señor. Porque no siempre, cuando uno se dedica a la obra del Señor, por mucho entusiasmo que ponga, la obra crece, pero el que participa en la obra sí crece. De manera que tú puedes salir a evangelizar y a lo mejor no se convierte nadie. Y la obra numéricamente no crece, pero tú saliendo a compartir el Evangelio creces. Es posible que vengas al culto a escuchar la predicación, a orar, etcétera, y no se produzca un crecimiento de la obra, pero tú crecerás. Y los cultos de oración, que es lo que yo más lamento perderme de las actividades de esta iglesia,
Cuando tengo que enseñar un viernes por la tarde o estoy de viaje un viernes por la tarde y no puedo estar en el culto de oración, me duele en el alma no poder estar, me da muchísima pena. Me puedo perder las exposiciones mías y no siento ningún cargo, pero sí de verdad que echo mucho de menos los cultos de oración. Pues quizá la obra no crezca en ese culto de oración en apariencia, pero si tú estás, tú creces. Y Pablo lo está diciendo. Dice, bueno, la obra, no, el crecimiento lo da el Señor. Pero tú sí puedes estar creciendo si te mantienes firme y constante, sabiendo, y esto es muy importante, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces hay gente que lo único que busca son resultados. Parece que está vendiendo lavadoras en vez de estar en la obra del Señor. Y es lamentable, muy lamentable. Pero no es lo que nosotros pensamos. Nosotros no vamos a la caza del resultado, aunque para conseguir ese resultado tengas que predicar un falso evangelio, algo que guste a los oídos de la carne o cosa parecida. Nosotros trabajamos en el Señor y sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Quizá en algunas ocasiones podamos ver el crecimiento de nuestro trabajo y está muy bien y es un motivo de alegría. Hay otros momentos en que no vemos ese crecimiento, como dice Pablo. Bueno, pues yo planté y luego vino después otro que regó y luego vino después otro que recogió. A veces es así. Pero de lo que podemos estar seguros es de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa que nosotros hagamos, interceder en oración por alguien, comunicar el Evangelio a alguien, ayudar a un hermano en una situación, acercarnos a aquel que se duele, alegrarnos con aquel que se alegra, cualquier cosa relacionada con la obra del Señor, aunque no veamos ahora fruto, no es en vano. Y el Señor la va a recordar y la va a recompensar. Pablo siempre tan práctico y sin perderse en pavadas. Tenemos 3 minutos si alguien quiere formular. Sí. Hermano, buenos días. Tengo una pregunta, pero deme un chance para formularla. Estamos leyendo... Sí, si no la formulas no te la puedo responder. Es que a veces me corta y ya me pierdo. Sí. 1 Corintios 15, el 52, es el mismo que 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice que al final de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en el cielo. Mi pregunta es, pasándome Apocalipsis 21, del 1 al 3 más o menos, dice que Juan vio un cielo nuevo, una tierra nueva, y vio, aquí está mi pregunta, vio, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mi pregunta es, si aquí dice que Juan vio descender a la novia, que es el cuerpo de Cristo, un poquito me pierdo cuando aquí en Tesalonicenses y en Corintios dice que Cristo viene y nosotros vamos a Él. Ahora, ¿en qué parte, cómo lo anexo y me doy cuenta? Porque dice que cuando Juan vio, descendía la novia. Y si nosotros vamos a ascender al novio, me pierdo. Sí, no, son 2 hechos sucesivos. Vamos a ver. Hay 2 posibles interpretaciones de Apocalipsis 21. Yo te doy las 2. ¿Te crees la que quieras o consideras que las 2 no tienen ningún sentido? Hay gente que considera que Apocalipsis 21 es un símbolo de la edad de la Iglesia ya. Y conectaría esto con el pasaje de Gálatas donde habla que nuestra Jerusalén es la Jerusalén celestial y que nos importa un comino la Jerusalén terrenal. Es una interpretación. La otra interpretación sería algo sucesivo, es decir, hay un momento de la historia en que Cristo viene y aparece en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, en el momento en el que Él viene, resucitan los que están muertos en Cristo, son transformados los que viven en Cristo y son arrebatados ambos al cielo para estar siempre con el Señor,
y lo que aparecería descrito al final de Apocalipsis sería el descenso a la tierra de esa misma gente. Es decir, después de nuestro arrebatamiento, efectivamente va a haber una limpieza colosal que implica que va a haber nuevos cielos y nueva tierra, y nosotros descenderemos a morar en esa nueva tierra. Y me parece una interpretación por lo menos posible. Vamos a estudiar Apocalipsis un año de estos, o sea que, y para la gente que no tenga paciencia para esperar hasta dentro de 2 o 3 años, hay un curso de Apocalipsis en Teshuvá que se puede matricular hoy mismo, pero hay que ser muy prudente a la hora de intentar sacar doctrinas de textos que son muy simbólicos. Es decir, hay textos de la Biblia que son evidentes, ¿no? Y el que crea en mí será salvo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, no cometerás adulterio, en fin. Hay muchos, pero hay que ser muy prudente a la hora de interpretar textos que tienen una carga simbólica muy grande, que utilizan además muchas expresiones idiomáticas que se pueden conocer, pero la mayoría de la gente no las conoce e interpreta mal. Hablé de esto en el taller de hermenéutica. Y sobre todo, no deberían sacarse doctrinas jamás de esos textos, como no deberían sacarse doctrinas de una parábola. O sea, estos son reglas hermenéuticas elementales. Y entonces hay que ser prudente con eso. Uno puede ser respetuoso con distintas interpretaciones de textos así, porque no es el texto más habitual en la Biblia, pero deberíamos de ser muy prudentes. Yo recuerdo un hermano, al poco de convertirme, que me decía: yo, si veo un texto oscuro, no me meto en él, porque como no tengo luz, lo mismo me pierdo. Y es una forma ocurrente de explicarlo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Pero, volviendo a lo que tú preguntas, yo creo que esa secuencia es posible. Es decir, la de que en última instancia, por supuesto, después del arrebatamiento va a haber unos nuevos cielos y una nueva tierra, y que esa Jerusalén celestial es la que desciende a la tierra. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. Lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. Lo hará. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama todo su ser. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. Yeah.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.